Hay tres periodos principales en las Escrituras, referentes al plan divino, y los cuales corresponden a las tres personas de la Trinidad. El Antiguo Testamento es el período que corresponde al Padre. El ministerio terrenal de Cristo es el período que corresponde al Hijo, y la época comprendida entre la ascensión de Cristo y su segunda venida constituye el período que corresponde al Espíritu Santo. El Espíritu Santo continuará hasta la venida de Jesús, después de lo cual comenzará otro período. El nombre característico del Espíritu Santo durante este período es Espíritu de Cristo. Pero ahora vamos a centrarnos en el día de Pentecostés, un día en el que se derramó el Espíritu Santo sobre todos los cristianos. Cuando llegó el día de Pentecostés, era una fiesta del Antiguo Testamento que ocurría 50 días después de la Pascua. Era la razón por la cual se denominaba Pentecostés, que significa 50. Léase Levítico capítulo 23, versículos 15 al 21. Notemos la posición que tiene en el calendario festivo. Primero venía la fiesta de la Pascua, la cual conmemoraba la liberación de Israel de la tierra de Egipto. En la noche, cuando el ángel de la muerte dio muerte a los primogénitos de Egipto, mientras que el pueblo de Dios comía el cordero en las casas selladas con la sangre. El sábado, después de la noche de Pascua, era una gavilla de cebada, que había sido elegida de antemano. Era cosechada por los sacerdotes y ofrecida delante de Jehová como las primicias de la cosecha. El principio era que la primera parte de la cosecha debía ser ofrecida a Jehová, en reconocimiento a su gobierno y propiedad. Después de esto, el resto de la cosecha podía ser levantado. Cristo fue el primero que fue cosechado del campo de la muerte para ascender luego al Padre y no morir jamás, puesto que Él es los primeros frutos. Es la garantía de que todos los que creen en Él le seguirán en la resurrección de la vida eterna. Y después debían contarse 49 días desde la ofrenda mecida de la gavilla y al 50º día, es decir, el Pentecostés, 2 panes. Los primeros panes hechos de la cosecha de trigo eran mecidos delante de Dios. Debían ser ofrecidos a Jehová en reconocimiento por su gobierno sobre todo el mundo. Después de eso, se podían hacer y comer otros panes. El significado es el siguiente. Los 120 en el aposento alto eran los primeros frutos de la iglesia cristiana, ofrecidos delante del Señor por el Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de Cristo. Era la iglesia primogénita de los miles de iglesias que se han establecido desde entonces durante los últimos 20 siglos. El descenso del Espíritu Santo fue un telegrama sobrenatural, por así decirlo, que anunciaba el arribo de Cristo a la diestra del Padre. Pentecostés es la promesa del Señor a los apóstoles, a la descendencia espiritual del Evangelio, que su Espíritu moraría en ellos y que serían templos vivientes y santos, como lo somos los cristianos nacidos de nuevo casi 2000 años después. Es, pues, Pentecostés un adelanto espiritual de las moradas eternas en nosotros. En el mes de junio, dependiendo del calendario de fiestas espirituales de Israel, a los 50 días después de la Pascua, el 14 de Nisán, rememoramos la celebración de aquel Pentecostés tan famoso hace casi 2000 años en el que se cumplió la promesa de Jesucristo a los 12 apóstoles, que en aquella congregación, para aquel evento tan trascendental para la Iglesia, serían 120 en número, con este efecto multiplicador en el que cada apóstol pareciera aportar 10 cristianos, se manifestaría el Espíritu Santo y tomó por moradas eternas a aquellos santos, ungiéndolos y derramando sobre ellos del fuego del Espíritu,
transformándolos para siempre. Léase Hechos 2. Así que aquellos primeros nacidos de nuevo nunca serían los mismos. Ahora serían moradas andantes del Espíritu de Dios vivo, templos vivientes, cartas escritas en el corazón, embajadores de Jesucristo para gloria de Dios. Hoy el mismo Espíritu, el mismo Jesucristo vivo, el mismo y único Dios Padre sigue transformando, capacitando, ungiendo y bendiciendo del mismo modo que entonces a aquellos que comprenden que están hechos para la eternidad, para la felicidad con Dios, para la libertad del amor de Dios, para vivir en su presencia santa. A diario, el cristiano vive su relación con Dios en Cristo por el Espíritu, y por la fe cree que la esperanza de la venida de su reino está por llegar, del que ya disfrutamos en nosotros, aunque ahora sea en estas cadenas de la carne y del mundo, guardando nuestra redención en nuestros cuerpos para ser transformados en gloriosos el día de la resurrección y así culminar lo que ha empezado a hacer Dios con nosotros, con su iglesia, con cada cristiano en particular, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Primera Tesalonicenses 5:23. Y como moradas eternas del Espíritu para ir a morar en las moradas que Jesús ha ido a preparar en el seno del Padre, donde Él habita y donde está sentado en el trono a la diestra de Dios Padre. Las moradas eternas son el reposo de Dios y del cristiano. Dios hizo la creación en 6 días y el séptimo descansó. El cristiano no termina su andadura en el mundo, lo cual es símbolo de sus 6 días hasta que llega a conocer a Cristo entrando en su propio reposo, el cual es el sábado espiritual, el descanso del Señor. Es por eso que estamos viviendo en unas moradas eternas en el estado mental y espiritual, y celebramos la fiesta del Señor en nuestro corazón entendiendo su significado, sabiendo que Dios está en nosotros. El Pentecostés, pues, la fiesta de la cosecha espiritual del fruto de la cruz de Cristo, y los 12 y los 120 fueron las primicias ofrecidas a Dios por el Hijo. Nosotros somos también, y aquellos que reciban a Jesucristo por nuestra predicación, el fruto de la cruz, del Calvario donde Cristo murió, la semilla eterna, para que el árbol de la vida creciese y diera los frutos de vida eterna, la iglesia verdadera y bíblica, esa iglesia que lejos del modelo de las creadas por hombres con sus propias ideas, tradiciones y herejías, asume ser la verdadera iglesia que Cristo ganó con su vida, compuesta por personas transformadas en moradas eternas. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Frutos que emanan del trato, la doctrina y el amor de Dios, no buscando lo suyo, sino lo de Dios, lo de la iglesia y lo del prójimo, mostrándose como templos vivos del Espíritu Santo, llevando por donde quiera que van el Evangelio, la buena nueva que transforma un alma perdida y sin creer, lo transforma en una vida llena de gracia y un conocimiento. A Él sea la gloria y para siempre. Amén. Segunda de Pedro 3:18. No se trata de un proceso automático en la vida del cristiano. Simplemente crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo solo será posible a través de la obra del Espíritu Santo. No lo conseguiremos por nuestros propios esfuerzos, sino por la gracia y obra del Señor. Nosotros solo colaboramos con la obra del Padre en nuestros corazones. Por lo tanto, para crecer espiritualmente necesitamos tener las mismas actitudes que tuvo Jesús, manteniendo una relación sincera y creciente con Dios. Busca crecer espiritualmente. Si todavía no crees en el Señor Jesús de todo corazón, ese es el primer paso. Arrepiéntete de tus pecados y entrega todo tu ser a Dios. El crecimiento es obra del Espíritu Santo. Dale lugar en tu vida a desarrollar los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. El día de Pentecostés fue
el inicio en el que se derramó el Espíritu de Dios en nosotros, pero nosotros ahora día tras día debemos avanzar, perseverar en los caminos de Dios y saber que tenemos un Espíritu que nos vivifica, que nos santifica, cuyo deseo es honrar a Dios Padre, nuestro Creador. Debemos avanzar frente a todo obstáculo que se nos interponga en el camino, sabiendo que Dios, nuestro Dios, es una esperanza viva, y que todo ser viviente que alabe a Jesús en este momento, que crea que es un hijo de Dios que pertenece al cuerpo de Cristo, describe muy bien el funcionamiento de la adoración bajo la dirección del Espíritu Santo, pues los miembros uno tras otro realizan su función separada, pero todos pertenecemos al mismo cuerpo. El Espíritu Santo nos une a todos mediante un mismo sentir, que es la adoración, el poder y el creer en el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.